Una de las áreas más espeluznantes y más comentadas del mundo paranormal comenzó nada más que como un juego, creado originalmente en 1891 como el maravilloso tablero parlante, como se anunció por primera vez. Fue sobre todo al principio una fuente de diversión y curiosidad. Solo era un tablero con letras y una plancha de cristal, pero no fue hasta principios del siglo XX cuando se integró en el floreciente movimiento espiritista de la época, en el que hablar con los muertos estaba de moda y se convirtió en la forma de contactar con los difuntos y otros espíritus, o incluso con demonios, una especie de ventana al otro lado. Desde entonces, la Ouija ha sido un elemento destacado en las sesiones de espiritismo y en muchas historias espeluznantes, y algunas de ellas son decididamente de naturaleza malévola. Aquí veremos una serie de casos que muestran que quizás no se trata de simples juguetes con los que se pueda jugar. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul. Acompáñenme en un nuevo caso. Aquí entramos en algunos de los supuestos encuentros con la Ouija más aterradores de todos, aquellos casos en los que se invocan apariciones reales. En otro caso de Live About, tenemos un testigo que se hace llamar John y que cuando tenía 15 años se encontró en una sesión de Ouija en Perth, Australia. Dice que fue muy escéptico durante todo el asunto, pensando que era simplemente su amigo empujando el cursor, y pensó que todo era bastante aburrido. Sin embargo, en los días siguientes, empezó a despertarse con un sudor frío todas las mañanas a las 3:15 am, inmerso en una sensación de terror total, con la impresión de que lo observaban desde las sombras. Dice que luego encontró la tabla de la sesión de la Ouija en su habitación, sin explicación de cómo llegó allí, y muy extraño, teniendo en cuenta que había pensado que la habían tirado. Él diría lo siguiente sobre los eventos: estaba seguro de que el vaso era la razón de mis noches de insomnio, así que volví a deshacerme del vaso de cristal. Sin embargo, seguí experimentando las mismas sensaciones, y una vez más, al inspeccionar, me encontré con el mismo vaso que ya había tirado a la basura 2 veces. Esta vez estaba decidido a deshacerme de él, así que lo saqué fuera y lo rompí contra el suelo. Seguí despertándome a las 3:15 de la mañana todas las noches, y empecé a ver sombras extrañas. Las sombras empezaron siendo bolas negras perfectas que rodeaban mi habitación, y luego parecían desaparecer a través de la ventana. Lo achaqué a la paranoia y a la falta de sueño, y simplemente traté de ignorar y volver a dormir. Pero otras personas también empezaron a notar la sombra, y en horas normales de vigilia, diciendo que el extremo de la casa, donde estaba mi habitación, parecía un poco aterrador. Poco a poco las sombras parecían aumentar, pero yo seguía ignorando. Hasta que una noche, el perro de la familia me despertó, de nuevo a las 3:15 am. Estaba en mi cama y se escuchaba un sonido de llanto. Supuse que el perro necesitaba salir, así que me levanté y lo dejé salir. Tan pronto como volví a la cama, el perro estaba en mi ventana llorando, así que volví a levantarme y lo dejé entrar. Él me siguió hasta mi habitación y volvió a sentarse junto a mi cama gimiendo. Entonces volví a sacarlo afuera, y aunque intentó meterse por mi ventana, le hice quedarse afuera un rato más, porque no quería que volviera a entrar y me despertara. Finalmente lo dejé entrar. La luz del baño estaba encendida, para que me iluminara un poco más el pasillo mientras volvía a mi habitación. Me acerqué a la puerta del baño para que el perro viera que era yo, ya que me preocupaba que estuviese gruñendo a mi sombra. Lo llamé varias veces, seguía gruñendo y le dije: oye, soy yo, ven aquí, ¿qué pasa? El perro caminó lentamente hacia mí, todavía gruñendo, y se sentó junto a mi pierna, gruñéndole a algo que estaba detrás de mí. En un instante mis pensamientos se precipitaron. Oh, Dios mío, hay alguien en la casa. Y me di la vuelta y empecé a correr por el pasillo. Lo que vi fue algo que nunca ha salido de mi mente, y algo que nadie ha creído cuando se lo he contado. Vi lo que parecía ser un pájaro gigante. Tenía enormes alas extendidas que habrían tocado el techo y casi el suelo. Mientras me seguía por el pasillo, las alas permanecían extendidas y parecía planear mientras se movía. Noté una pequeña cabeza entre las alas, pero sin rasgos que recuerde, y la cabeza parecía encapuchada en lugar de redonda, y conectada al cuerpo sin cuello. La criatura parecía más una sombra que un ser de carne y hueso, y por mucho que haya intentado atribuirlo a mi propia sombra, estoy seguro de que lo que experimenté era real, y no podía ser de ninguna manera mi propia sombra. Recuerdo sobre todo las alas y la enormidad de las mismas cuando se alzaban sobre mí, y cómo se movía mientras me seguía hasta la otra habitación. En el mismo sitio hay otra experiencia muy convincente y aterradora, de una testigo llamada Carol, en el condado de Marion, Fairmont, en Virginia Occidental. Dice que su madre le compró un tablero Ouija en 1978, cuando solo tenía 12 años. Una noche, cuando su padre estaba fuera de la ciudad, sacaron el tablero para una sesión que pronto se saldría de control. La experiencia paranormal la relata de la siguiente manera.
Mamá preguntó si había alguien que quisiera hablar con nosotras. Yo me reía. Ella volvió a preguntar, y fue ahí cuando se movió al sí. Obviamente le dije a mi mamá que la estaba moviendo ella, a lo que me contestó que no. Mamá preguntó, ¿quién eres tú? Y en la tabla se deletreó Jackson. No conocíamos a nadie que se llamara Jackson, ni con nombre ni con apellido. Mamá preguntó entonces, ¿eres un buen espíritu? Y se movió hacia el sí, y luego hacia el no. Mamá le preguntó, ¿cómo moriste? Y se movió al centro del tablero. En ese momento me estaba asustando. Así que mamá dijo, ya que no lo vas a contar, vamos a despedirnos ahora. Y se deslizó hacia el no. Mamá dijo, tenemos que irnos. Y ahí se movió hasta la palabra Dios. Quitamos los dedos del marcador y este quedó en el centro del tablero. Pero a los pocos segundos, el puntero se rompió. Mamá lo volvió a meter en la caja y lo colocó en mi armario. Donde vivíamos, el piso estaba cerca del suelo y mi habitación estaba al final de la casa. Y esa noche, se oyó un gruñido que subía por el suelo en la esquina de mi habitación. Fui a buscar a mamá. Ella entró y el ruido cesó. Mi madre fumaba cigarrillos y esa noche sus cigarrillos olían a azufre. Dijo que también sabían a azufre. Mi padre no podía olerlo ni saborearlo. 3 noches más tarde, los gruñidos comenzaron en el mismo rincón de mi habitación. De nuevo fui a buscar a mamá. Papá estaba en casa y mamá le dijo que agarrara la linterna y saliera a revisar. Mientras el gruñido estaba ocurriendo, papá entró y dijo que no había nada ahí debajo. Mi madre procedió a gritarle y decirle que se detuviera. Se hizo aún más fuerte y sonaba más como un gruñido gutural, como si fuese a venir a través del suelo de la habitación de mi mamá. Por fin se detuvo esa noche. A la mañana siguiente mi madre se sintió muy mal. Le tomamos la temperatura y tenía 40 grados. Papá la llevó al hospital y ahí quedó internada. Le diagnosticaron una infección en todo el cuerpo. Estuvo allí una semana. El médico le dijo a mi padre que si hubiese esperado un día más para ingresarla, podría haberla matado. Durante todo el tiempo que estuvo en el hospital, mi habitación y toda la casa estuvo en silencio. Mamá y yo realmente creíamos que el espíritu de Jackson murió por tener una infección en la sangre y nunca fue tratado por ello. Esa fue mi primera y última experiencia con un tablero Ouija. Mi padre la tiró en el vertedero. Ahora advierto a otros sobre los peligros de tener y usar una tabla Ouija. Por último tenemos un relato bastante aterrador del usuario Reddit Gopsy29, que cuenta que su exnovio perdió a su amigo en un accidente de avión. En un esfuerzo por contactar con el espíritu del fallecido, recurrieron a usar una tabla de Ouija, pero pocos se imaginaban las repercusiones que esto tendría. Ella dice lo siguiente: una vez, justo después de que mi ex perdiera a su amigo en un accidente de avión, sacamos la Ouija para usarla. Automáticamente sentí como que me sentía sola y desesperación. Dejamos de usarla inmediatamente. Esta presencia la sentía cerca de la esquina de la habitación. Cerré los ojos para respirar profundamente. De repente, el puntero empezó a moverse rápidamente y a deletrear palabras. Era aterrador. Me negué a volver a utilizar la Ouija. Me sentí inmediatamente agotada, completa y totalmente agotada. Me acosté y me eché una siesta. Estuve dormida exactamente 30 minutos. Me desperté y salí disparada de la cama. Cerré los ojos durante unos segundos para adaptarme al lugar en el que me encontraba y vi un espíritu esqueleto de pie en una esquina de la habitación. De repente se abalanzó sobre mi cara y empezó a gritarme, con una boca grande y demacrada. Abrí los ojos y empecé a gritarle a mi novio que me lo quitara de encima. Podía sentirlo, tan opresivo y agresivo, tratando de entrar en mí. Salí corriendo de la casa gritando y temblando. Creo que nunca más volví a utilizar la Ouija. Un día desapareció de mi habitación. Se desvaneció por completo. Nunca la he encontrado. No tengo explicaciones sobre lo que pasó. Estos son solo algunos de los innumerables relatos e informes de personas que han tenido experiencias desagradables y aterradoras con el tablero de la Ouija, que parecen ir más allá de un simple trozo de cartón y un juego. Según la ciencia, la mecánica básica del tablero se basa en las respuestas ideomotoras y los movimientos inconscientes. Pero ¿puede eso explicar realmente todas estas historias salvajes? ¿Hay acaso algo más en todo esto? ¿O son solo cuentos de miedo para dormir? Nos quedamos con la duda, pero hay mucha gente que te dirá que no te metas con una tabla de Ouija. Y viendo relatos como estos, quizás sea mejor encontrar otra cosa que hacer cuando estés aburrido. Espero les haya interesado este caso, y si fue así, lo puedes apoyar suscribiéndote o dándole like. Si quieres apoyarlo un poco más, me ayuda un montón que lo compartas. Es todo por hoy. Hasta el próximo caso.